¿Qué tal, estimados estudiantes? Bienvenidos a esta cuarta sesión de nuestra asignatura Legislatura Escolar de la maestría en educación que estamos cursando ahora mismo. Me gustaría dar inicio a nuestra última presentación de esta asignatura hablándoles acerca de el tema que se ubica en la parte final de nuestro programa de estudios de esta asignatura y que justamente nos habla de los organismos que interactúan al interior de nuestras escuelas. El día de hoy, como pueden ustedes observar, vamos a comenzar platicando un poco acerca de cómo está normativizado todo este tema de los consejos de participación social en la educación, asimismo de las asociaciones de padres de familia, que como tradicionalmente se usa en nuestro país, pues es uno de los organismos más arraigados dentro de las comunidades escolares. Y es el vínculo y la forma que organizativamente se tiene para que la sociedad, la familia de los estudiantes, puedan participar activamente en la vida de la escuela y en el desarrollo de la misma. Pues bien, entonces vamos a comenzar con los consejos escolares de participación social en la educación. Y bueno, pues evidentemente estos organismos disponen de un marco normativo estructurado. Es un marco normativo estructurado que se basa principalmente en la Ley General de Educación, en el Acuerdo 716 de la Secretaría de Educación Pública. Hasta 2015 vamos a estar tomando estas referencias, dado que ahora mismo pues están haciendo las leyes secundarias y muchas adecuaciones a la legislación. Entonces, el acuerdo del 2 de mayo de 2016 y bueno, tenemos entonces que para que la sociedad participe dentro de las instituciones escolares existe un marco normativo que es el que justamente les acabo de mencionar. Un acuerdo establecido que se encuentra dentro de la Ley de Educación en el capítulo 7. ¿Pero qué son los consejos escolares de participación social? Bueno, pues evidentemente son uno de los apoyos principales que tenemos los docentes, los directores y los estudiantes fuera de la escuela, porque son instancias por las cuales personas allegadas a la comunidad educativa pueden participar, se les puede consultar, pueden orientar algunas de las acciones que dentro de la escuela se implementan y colaboran con apoyo y con información. Ahora, aunque en la realidad existen algunas resistencias por parte de algunos profesores, sabemos que la labor educativa es tan complicada y tan compleja que evidentemente no es una carga que se pueda llevar solamente en dos hombros, por lo cual la participación de padres, gente allegada a la escuela, vecinos, exalumnos, pues es muy importante para que los proyectos, los programas y las acciones que se planean y se implementen dentro de las escuelas, pues funcionen. Pero, ¿cuál sería el objetivo de los consejos escolares de participación social? Bueno, en primer lugar, tienen la finalidad de fomentar la participación de la sociedad, como ya hemos señalado, y cada consejo debe realizar un documento en el cual proyecten de qué manera van a participar. En ese documento se van a fijar las estrategias, las acciones y metas acordes a las necesidades y competencias que cada uno de ellos se compromete a realizar. Pero, ¿en qué tipo de acciones pueden ellos participar o tener injerencia dentro de las escuelas? Bueno, existen varias líneas de participación. Aquí tenemos algunas. Por ejemplo, fomentar y motivar la participación social. Es decir, hacer que la escuela cada vez esté más vinculado a su entorno, a su contexto, y la gente que está fuera de ella pueda incidir positivamente en las acciones. En segundo lugar, dar opiniones y propuestas pedagógicas.
que aunque sabemos que no toda la comunidad está capacitada para poder opinar sobre cuestiones pedagógicas, y bueno, los docentes, los profesores tampoco sería muy adecuado que se vean rebasados en sus competencias profesionales. Bueno, pues sabemos que muchas veces dentro de la comunidad educativa y fuera de ella existen personas muy valiosas que pueden aportar cosas en este sentido. Pero sí, en las líneas en las que más poderosamente pueden participar las personas que integran el consejo es principalmente en atender necesidades de infraestructura, en dar reconocimiento social a alumnos, maestros, directivos, empleados escolares y padres de familia, en fomentar el desarrollo social, cultural y deportivo, y dar seguimiento a la normalidad mínima y otras condiciones favorables al funcionamiento educativo. Bueno, como vemos en estas líneas de participación, de la tercera para abajo, sí son aspectos en los cuales es muy importante y muy valioso que los agentes externos a la escuela puedan tener injerencia directa, ¿no? Porque, bueno, el atender las necesidades de infraestructura es de vital importancia, dado que muchas escuelas, pues evidentemente funcionan con carencias infraestructurales. Hacen falta muchas veces sanitarios, hace falta gestión de algunos insumos, electricidad, equipamiento, en fin, muchos de estos aspectos que siendo una carga, cuando es una carga exclusiva para los docentes, pues se convierte sí en una tarea bastante pesada, dado que implica distraerse de las cuestiones medulares de nuestra actividad dentro de las escuelas para poder estar atendiendo situaciones que, aunque bien son necesarias, pues resulta que son secundarias, ¿no? Si tomamos en cuenta que la finalidad de nuestra labor en la escuela es que el estudiante aprenda y se eduque para ser mejor persona. El dar reconocimiento social a alumnos, maestros y directivos también es una parte muy importante, porque casi siempre nosotros los docentes estamos tratando de evaluar o gratificar simbólicamente los méritos que van teniendo las personas que colaboran con nosotros, pero de manera contraria, si bien se llega a dar, será de arriba para abajo con nuestras autoridades, que es muy escaso la situación en la cual un docente sea reconocido por su labor, ¿no? Entonces, que la misma sociedad reconozca al docente, además de incentivar y motivar la labor del mismo, pues es una forma de combatir, por llamarlo de alguna manera, ese bajo prestigio docente que en los años más recientes hemos estado nosotros padeciendo. Entonces, fomentar el desarrollo social, cultural y deportivo, pues evidentemente también es una cuestión en la que los agentes externos pueden ayudar, y dar seguimiento a la normalidad mínima. Este último aspecto, pues sí, evidentemente es uno de los que más escozor llegan a causar. Algunas veces si no son bien llevados, llegan a causar a veces conflictos, porque bueno, cuando hablamos de la normalidad mínima, pues estamos hablando de lo mínimo que debe estar haciendo una escuela para que funcione, como es llegar temprano o llegar puntual a las clases, que el reglamento escolar se cumpla, que los recesos se cumplan, y todos los aspectos mínimos que hacen que una escuela funcione. Bueno, pues los padres, los agentes externos tienen que dar seguimiento o pueden dar seguimiento, y esas son algunas de las líneas de participación que tienen los consejos escolares. Pero bueno, dentro de las actividades principales de los consejos escolares durante un ciclo escolar, tenemos que ellos pueden realizar las gestiones necesarias en beneficio de la institución. Es decir, tienen el poder de ir a diferentes agencias, diferentes instituciones, oficinas, para poder gestionar
Evidentemente no hay una línea libre, ¿no? Pero sí debe haber un acuerdo entre directivos, docentes y el consejo escolar para que vayan en comunión, ¿no? Tramitando este tipo de situaciones y no por la libre, repito. También otra de las actividades principales de estos consejos es fortalecer la cultura de la transparencia de los recursos que reciba la escuela. Y es que, bueno, sabemos que existen una serie de programas, muchos de ellos que otorgan dinero en efectivo a las escuelas para mejorar su equipamiento, para adquirir insumos, en fin, dependiendo del proyecto y del programa, pues se destina a ciertos aspectos. Y bueno, el Consejo Escolar de Participación Social pues cuenta justamente con un comité de Contraloría que es quien revisa los gastos, las cuentas que se han hecho en la escuela de estos programas. Y también tiene la potestad de este consejo de denunciar el ejercicio indebido de algunos recursos que está estipulado justamente en el artículo número 43. Y es que, bueno, pues lamentablemente, como se dice en la viña del Señor hay de todo, pues sí se han dado casos en los cuales algunos responsables de las instituciones pues desvían dinero o realizan acciones ilícitas, ¿no? Entonces el Consejo Escolar pues sirve de cierta forma como un regulador y un observador de parte de la sociedad de cómo se están implementando los recursos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí en esta gráfica justamente lo que nos dice cómo se conforma el Consejo Nacional de Participación Social en la Educación. En primer lugar está implementado el Consejo Estatal. A nivel Estado está el Consejo Estatal constituido. Después el Consejo Municipal también es una obligación y está en la Constitución que deben formarse los consejos municipales de participación social en la educación, y ya de ahí evidentemente se derivan los que atienden justamente los consejos en los 3 niveles de educación básica, que serían preescolar, primaria y secundaria. ¿Cómo se integra un consejo escolar de participación social? Bueno, en primer lugar se integra por los padres de familia que tienen hijos inscritos en ese ciclo escolar dentro de la escuela. También pueden incluirse en ellos representantes de la Asociación de Padres de Familia, pueden incluirse algunos de los maestros, pueden incluirse personal directivo de la escuela, pueden también adherirse a este consejo exalumnos. Evidentemente este es un aporte muy importante, dado que los exalumnos conocen muy bien el interior de la escuela y los procesos que se llevan a cabo en ella. Y cualquier miembro de la comunidad, ya sea un vecino, ya sea alguien que vende quizás afuera o que tiene contacto con la escuela. Son muy importantes estos agentes. Todos ellos pueden participar. Y como en toda participación, para poder ingresar a algún organismo, pues hay una serie de requisitos. Los requisitos de los consejos escolares son, en primer lugar, que el presidente de tal consejo la presidencia la va a asumir el padre o la madre que tenga forzosamente un hijo inscrito en ese ciclo escolar. El secretario técnico va a ser sí o sí siempre el director de la escuela. Va a estar conformado por un mínimo de 9 personas el resto del consejo y un máximo de 25. La duración y la vigencia que tiene este organismo dentro de la escuela será de 2 años, con una reelección por un periodo igual. Entonces, para que pueda haber un acuerdo y un quórum, debe estar integrado por el 50% más 1 de lo que conforman los padres de familia. Entonces, cuando este organismo, este consejo sesiona, nosotros tenemos en cuenta que las asambleas y sesiones se van a dar dos sesiones del consejo, 2 asambleas ordinarias, y también se pueden dar asambleas y sesiones extraordinarias cuando así se determine. Lo que estamos hablando es de que esto es el mínimo de asambleas y sesiones que se pueden dar durante un ciclo escolar. Y bueno, pues como pueden ver, este es un organismo
normado, regulado, instituido. Es una obligación de las instituciones escolares conformarlo. Y bueno, pues como todo organismo tiene fortalezas y tiene áreas de mejora. Dentro de las fortalezas que se pueden identificar en la conformación de los consejos escolares de participación social, tenemos que son unas de las figuras más importantes dentro del ámbito del gasto federalizado. Existen alrededor de 180,000 consejos escolares de participación social en el país. Existe también, hay una existencia generalizada y el nivel de consolidación que han alcanzado, y hay una disponibilidad del registro público de los consejos escolares de participación social en la educación que permite una comunicación en línea de suma utilidad. Pero bueno, las áreas de mejora, lamentablemente, en este aspecto, la realidad nos dice que son mayores. Dentro de las que nosotros podemos mencionar es que, en primer lugar, no se han consolidado los consejos de nivel municipal. Decíamos en una de las transparencias anteriores que justamente después del consejo a nivel estatal viene el municipal y de ahí los escolares. Muchas veces a nivel municipal no está constituido. Si ustedes se acercan a una oficina del municipio y preguntan por este consejo, a veces pues te mirarán con cara de extrañeza porque no está conformado, y es un apoyo directo que pudieran tener los consejos escolares. Entonces, aunque la normativa lo señala, muchas veces no están conformados y por ende no se realizan las reuniones de trabajo que se prevén para la misma. También tenemos en segundo lugar la difusión de la información de la plantilla docente y personal administrativo de los centros escolares entre padres de familia aún es muy reducida. Se observa mucha resistencia por parte de los colectivos docentes para poder transparentar y agilizar el flujo de información. Muchas veces, pues dada las problemáticas que se presentan en cada centro escolar, muchas veces también, vamos a decirlo así, por la falta de cultura de transparencia o de participación que hay en la propia ciudadanía, y que lejos de beneficiar el flujo directo de información, lo único que causa pues son más comentarios, coloquialmente como se dice, chismes, y bueno, son cuestiones que hay que ir superando para poder tener una mejor colaboración de la sociedad en las escuelas. Otra área de mejora es que una alta proporción de los consejos no registra sus actas de constitución, tampoco la primera y la segunda asamblea. Aunque repito, en línea nosotros los docentes tenemos una plataforma en la cual tenemos que registrar las actas de constitución, las asambleas que se lleven a cabo, los acuerdos, y cuyas actas pues se escanean y se suben a esa plataforma ya firmadas y selladas. Muchas escuelas omiten este trámite porque evidentemente lo consideran pues un papeleo más dentro de los múltiples procesos que se llevan a cabo burocráticos y administrativos dentro de nuestras escuelas, y bueno, pues lamentablemente no lo realizan. Otra parte es que los padres de familia no son los que preferentemente tienen acceso a esa plataforma virtual que tenemos nosotros en internet, sino que solamente son los maestros. Entonces eso hace que la participación, la información sea reducida, y existe mucha resistencia por parte de los directivos, es una realidad, para que los padres tengan acceso a esas plataformas. Otras áreas de mejora son que existen algunos problemas operativos con el repuse, y no hay respuesta en ocasiones a los problemas técnicos de esta plataforma informática con la que se cuenta. Es decir, puede una escuela estar subiendo la información, las actas, las asambleas, pero no hay una respuesta de arriba para abajo, ¿no? Otro aspecto es que falta capacitación a los consejeros sobre sus funciones, y que esto pues tiene que ver directamente con lo que ya mencionábamos, ¿no? El hecho de que falta una cultura, una capacitación para que estas personas que integran los consejos escolares puedan participar de manera más efectiva. De la misma manera, bueno, pues tenemos nosotros que hay un avance desigual en cuanto al funcionamiento efectivo de los consejos escolares de participación social, en función del interés y compromiso de las autoridades educativas estatales, y una insuficiencia
en cuanto a los canales de expresión de quejas y denuncias de los mecanismos de atención a la misma. Entonces, como vemos, hay un artículo en el cual los consejos escolares de participación pueden denunciar cualquier abuso, cualquier irregularidad, pero aunque está legislado y está estipulado dentro de la ley de educación, resulta que los canales para quejas y denuncias pues no son tan accesibles a los miembros del consejo. Pues muy bien, bueno, entonces con este tema nosotros vamos a estar justamente cerrando la parte 1 de nuestra exposición y ahora vamos a pasar a hablar un poco, a explicar un poco cuál es la razón de ser, el funcionamiento y la normativa que impera en otro de los comités y de los organismos que son muy importantes para que la sociedad participe dentro de las acciones de la escuela. Y estamos hablando de los comités de padre de familia o generalmente conocidos como los APF, que son asociaciones de padres de familia. Bueno, los comités o las asociaciones de padres de familia están normativizadas dentro de nuestra Constitución o dentro del artículo 3 en el artículo número 6 de este rubro. Y bueno, tenemos que en ese artículo, una de las partes que más revuelo causan y que a veces es utilizado políticamente por ciertos actores de la política nacional, son las cuestiones de las cuotas, es decir, el dinero que cada uno de los padres aporta a las escuelas. Y bueno, en el artículo de la Ley General de Educación, en el artículo sexto, tenemos nosotros que las donaciones o cuotas voluntarias en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo. Es decir, no se puede jamás manejar que las cooperaciones o donaciones voluntarias que hacen los padres se tome como un pago por el servicio que están recibiendo los niños o las niñas en la escuela. ¿Por qué esta situación? Bueno, pues porque el artículo 3 justamente estipula que la educación va a ser gratuita. Entonces no se puede manejar en ese sentido. ¿Y cuáles son las actividades primordiales que tienen las asociaciones de padres de familia? Bueno, pues en primer lugar es reunir las aportaciones voluntarias. O sea, una vez estipulado que son cooperaciones, que son aportaciones voluntarias, bueno, eso es una obligación, es una de las funciones de la asociación de padres, el reunirlas. No es función de los directores ni es función de los maestros. Por otro lado, tienen la función de participar en el fomento de las cooperativas escolares, el ahorro y las parcelas escolares en el caso de que la escuela cuente con ella. Entonces, cooperativas escolares, estamos hablando de las tienditas que funcionan al interior de la escuela. Bueno, pues son justamente la asociación de padres quienes tienen la injerencia sobre ellas, ¿no? En colaboración con el director, pero no es exclusivamente función de los directores o de los docentes manejarlas o administrarlas, sino ellos. En cuanto al ahorro, pues evidentemente todo el dinero que se recauda, tanto de cooperaciones como de actividades que estas asociaciones realizan y que generalmente pues llegan a ser kermeses, ferias, ventas, rifas, todo ese dinero pues debe ser manejado por la propia asociación de padres, que cuenta evidentemente con un tesorero o tesorera. Del mismo modo, pues tienen que colaborar dentro de la comunidad escolar hacia el mejoramiento de la misma. Es decir, tienen que estar implicados y ejercer el voto en asamblea. Al igual que el Consejo Escolar de Participación Social, estas asociaciones de padre familia pues tienen una serie de asambleas estipuladas en el año. Muy bien, ahora, ¿cuáles son los límites? Porque cuando nosotros manejamos este tipo de normatividad, podríamos decir que los padres tienen plena injerencia en las acciones de la escuela. Bueno, no es así. Hay ciertos límites para esta asociación. En primer lugar, no se debe establecer la cuota de padres. Es decir, no se puede decir, ya se estipuló desde el tal año que la cantidad va a ser esto. Esto se va a tener que acordar en asamblea en la primera reunión que se hace en el año. En segundo, no se debe realizar eventos para obtener recursos que se digan que son para la escuela,
sin la autorización de la asamblea. Es decir, el comité de padres de familia no puede andar por la libre haciendo reuniones si la asamblea no lo ha aprobado. En tercer lugar, no deben realizar las compras de materiales o servicios con familiares para favorecerlos, porque evidentemente estaríamos hablando de una cuestión ahí de corrupción, ¿no? El hecho de decir, bueno, pues hemos obtenido tal dinero para poder comprar ventiladores, por llamarlo, y vamos a comprárselo a mi tío que tiene una mueblería, ¿no? Evidentemente no es así. Y tampoco deben intervenir en cuestiones laborales de los maestros. Para eso está, bueno, un sindicato, y los padres de familia pues no tienen ninguna injerencia sobre ello. La asociación de padres de familia, aunque muchas veces no se cumple este aspecto, no son una autoridad en las escuelas, es decir, no son ellos quienes deciden o toman la última palabra en relación a las cosas que importan a la escuela. Para eso evidentemente existen el cuerpo directivo. Y no se deben realizar asambleas sin el visto bueno del director, ni fuera de la institución. Este aspecto es bien importante, es decir, para que este organismo funcione, debe estar en común acuerdo siempre con la autoridad máxima de la escuela, que es el director, y acordar con ellos justamente cuándo van a llevar a cabo las reuniones, en qué momento, y tienen que ser siempre sí o sí dentro del plantel de la escuela. Ahora, en último lugar, también tenemos que no deben realizar gastos del nuevo ciclo escolar, y por lo tanto deben entregar las cuotas íntegras al nuevo comité. Es decir, si dentro de la planificación de este organismo resulta que hay un sobrante, un excedente de dinero, no es forzoso que tengan que gastárselo por gastárselo para que el nuevo comité empiece de cero, ¿no? Sino que ese dinero pues se va justamente integrando a las nuevas administraciones. Bueno, ¿cuáles son los periodos en los que funciona y actúa este tipo de organismos? Bueno, en primer lugar, tenemos que existe un periodo de administración que en preescolar se dicta que es de 1 año, todos los integrantes sin excepción. Y bueno, esto pues tiene una cierta lógica, porque en preescolar solamente son 3 años de todo el ciclo que se cumple, ¿no? Desde que un niño ingresa hasta que un niño sale en un periodo regular. Y en primaria y secundaria pueden permanecer 2 años el presidente, el tesorero y los 3 últimos vocales, siempre y cuando la asamblea así lo determine. Y bueno, esto está regulado por el artículo número 30. Ahora, vamos a ver, el presidente y tesorero sí son los únicos responsables del manejo de los fondos financieros, y esto está estipulado en el artículo 34. Y bueno, pues es que es muy común, muy regular que cuando existen ciertas dudas dentro de la asociación de padres de familia, el director o a veces algunos padres digan, bueno, yo me voy a hacer cargo del dinero, ¿no? Para que sea más claro, y bueno, esto contraviene, está estipulado en el artículo número 34, ¿no? El presidente y el tesorero son los únicos responsables del manejo de los fondos financieros. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos a papás o participando en este tipo de organismos? Bueno, pues sucede muy frecuentemente que tienen que estar invirtiendo tiempo de sus días, ¿no? Entonces, por eso generalmente existe alguna cierta resistencia por parte de algunos padres para participar, porque dicen, bueno, es que son vueltas, es que son juntas, es que hay que estar dedicando tiempo y no cualquiera tiene la disposición. Muchos padres dicen, bueno, pues si a mí, pues sobre todo en las comunidades rurales, se escucha mucho a los padres decir, bueno, si a mí me pagan mi día, yo vengo. Entonces, hay que recordar una situación aquí muy importante, que los cargos dentro de una asociación de padres son honoríficos. Y el artículo 43 lo estipula muy bien cuando a la letra dice, serán honoríficos y en consecuencia no remunerados los trabajos que desarrollen los miembros y representantes de las asociaciones para el cumplimiento de su objeto. Entonces, es importante que nosotros como docentes conozcamos muy bien, o como padres incluso, conozcamos muy bien la normatividad con relación a estos organismos, porque generalmente
con buenas o con malas intenciones, esto se desvirtúa y es cuando podemos entrar en algunas controversias constitucionales. Entonces, existe un documento dentro de las asociaciones de padres muy importantes que son justamente las actas de acuerdo. Y es que de cada reunión que este organismo implemente, pues debe haber un acuerdo, dado que se convoca a la asamblea para tomar estos acuerdos. Entonces, en primer lugar, la cuota de padres se va a establecer con el 50+1 de los votos a favor. En segundo lugar, se va a determinar en qué rubro se gastará la cooperación para que no tenga otro destino. Eso lo estipula la Asamblea. En tercer lugar, se van a estipular la realización de eventos, ya sea para obtener más fondos o para poder mejorar la comunidad, como vimos que era competencia de este organismo. También para el cambio de uniformes, que muchas veces es una imposición de las direcciones. Bueno, pues no, esto tiene que estar acordado por los padres de familia en una asamblea, y también el plazo para solicitar la devolución de la cooperación en caso de que su hijo sea retirado de la institución. Bueno, pero bueno, todos estos tipos de acuerdos y de procedimientos pues tienen una línea, una guía. Aquí en este esquema que tenemos, nosotros podemos ver justamente el procedimiento que debe cumplir cualquier asociación de padres de familia para poder tener un acuerdo. En primero, convocar a una asamblea. En segundo, elegir una mesa de los debates dentro de la misma asamblea y elegir a la mesa directiva y toma de protesta. Entregar recepción de libros contables y constituir el acta de asociación de padres de familia y darla de alta en los comités de participación social. En segundo lugar, tenemos que el comité entrante debe revisar los libros contables, debe revisar cómo están las cuentas, si están claras. El director también y el comité harán un recorrido por la escuela para conocer sus necesidades. En tercer lugar, por escrito, el director solicitará un listado de materiales y servicios al comité. La asociación de padres hará cotizaciones de precios y calidad. Y por último, se abrirá una cuenta mancomunada, es decir, una cuenta que puede estar manejada únicamente cuando el director o el tesorero y el presidente de la asociación de padres están de acuerdo. Nadie por su cuenta lo puede hacer. Por otro lado, tenemos que cuando se asigne una cuota voluntaria, será con base en el plan de trabajo y cotizaciones. O sea, muchas veces lo hacemos al revés en las escuelas. Llegamos a la primera asamblea y estipulamos la cuota y después vemos para qué nos alcanza. Esto es al revés, como vemos, estos procedimientos están ya demarcados y muy claros. Primero hay que hacer el reconocimiento de las necesidades y con base en eso se estipula la cuota. En segundo lugar, se realiza el acta de acuerdos, en la cual ya se estipula. En tercer lugar, se utilizarán talonarios por parte del tesorero y el presidente, que son quienes firman. Y por último, las cuotas solo serán manejadas por estos dos, que ya lo habíamos mencionado. El presidente, por un lado, y el tesorero de la asociación. Hay otro tipo de procedimiento con relación al registro e ingreso del dinero, ¿no? Cuando el dinero entra, cuando el dinero sale. Se tiene que hacer de forma mensual en un libro foliado. Las notas deben ir firmadas y selladas por el director de la escuela, aunque él no sea el responsable de ello, pero sí tiene cierta necesidad de revisar que las cosas estén bien. La Asociación de Padres de Familia solicitará por escrito una reunión a la asamblea en la cual va a informar el corte de caja y gestiones 2 veces por ciclo escolar. Generalmente, como este tipo de procedimientos conllevan un acta, este tipo de cortes se realizan el primero en febrero y el último al finalizar el ciclo escolar, que es justamente en el mes de julio. Los directores y personal docente se tendrán que abstener de manejar recursos financieros del comité. Como pueden ustedes ver, el desconocimiento de este tipo de normas y procedimientos hacen que muchas veces los docentes o los directores, por muy buena intención que se tenga, podemos incurrir en una falta administrativa que implique una sanción. Entonces,
qué mejor que nosotros que estamos llevando la asignatura de legislación escolar en nuestra maestría en educación, pues tengamos justamente un recorrido y una apreciación general de cuál es la normativa que rige a las organizaciones, porque bueno, no podemos andar por la vía profesional de nuestra labor pensando que con sentido común y buenas intenciones las cosas van a funcionar. Lo mejor es apegarse a la normatividad, porque como hemos visto, cada uno de los artículos, cada una de las legislaciones que se hacen, pues en teoría están bien pensadas y en teoría se hacen de una manera objetiva, congruente y que tiene la finalidad pues de que nuestros organismos y nuestras instituciones funcionen de manera adecuada. Entonces, como vemos, ese podría ser uno de los corolarios, uno de los conocimientos que esta asignatura nos puede dejar, y que es que el hecho de que conozcas la legislación, te apegues a ella y actúes conforme a ella, pues a ti como profesional te va a evitar muchísimos problemas, te va a evitar muchísimos conflictos y hará que tu desempeño y los objetivos que te propongas como docente o como director pues lleguen a buen puerto. Bueno, pues les quiero agradecer entonces la asistencia a este último de los videos de nuestra clase. Ha sido para mí verdaderamente un placer haber estado con ustedes colaborando en su formación profesional. No se olviden de revisar ya en esta última fase de nuestra asignatura cada una de las cosas plasmadas en la plataforma, como son el encuadre, la evaluación, para que antes de que termine justamente esta asignatura y que nosotros asentemos la calificación, pues ustedes puedan tener con toda claridad, porque con ese objetivo se mandaron las rúbricas de cada trabajo, con toda claridad por qué están obteniendo la evaluación y la calificación de cada una de las actividades. Bueno, vuelvo a recordarles, es importante que este video lo comenten dentro de la página de YouTube y que hagan un comentario a sus compañeros al mismo tiempo. Pues muy bien, entonces no me resta más que agradecerles su presencia. Les deseo el mejor de los éxitos, el mejor de los aprovechamientos y envío un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Te recomendamos que consultes el material que se encuentra disponible en la plataforma para complementar lo visto en esta sesión. Hasta la próxima.